Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Osten, estudiante de la licenciatura en Matemáticas. En este video estaré exponiendo mi experiencia en la práctica pedagógica de inmersión del curso de Ética de las Matemáticas, el cual el tutor a cargo es el profesor Wilder Pérez, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Antes de continuar, le quiero pedir excusas debido a que he tenido problemas con la cámara frontal y pues no he podido grabar de las dos maneras, con las dos presentaciones de mi rostro y al mismo tiempo la presentación. Bueno, en esta primera parte vamos a ver la agenda que vamos a trabajar. Vamos a ver la contextualización de los sitios de pasantía, la etapa de diagnóstico, etapa de diseño, fase de implementación y conclusiones. Cabe recordar que esta presentación de PowerPoint en este video es importante porque podemos sacar las conclusiones y lo que nos ayudó en todo este proyecto de trabajo del curso. En primera instancia vemos la conceptualización vemos la contextualización del sitio de práctica. El trabajo de práctica se desarrolla en los grados 10º y 11 del Colegio San José, de la Institución Educativa San José, en la ciudad de Sahagún, Córdoba, el cual, teniendo en cuenta lo leído por el PEI de la institución y lo que se observa, la población estudiantil vive en zonas cercanas a la institución y se encuentran entre los niveles 1 y 2 del nivel socioeconómico, que ya conocemos en nuestro sistema. Las clases son presenciales, teniendo en cuenta algunas recomendaciones o guardando todas las recomendaciones que se ha hecho siempre para el cuidado y la prevención del contagio por el virus, como uso de mascarilla y lavado de manos en el salón de clases y dentro de la institución, en toda esa parte. Entonces vemos también en primera parte la etapa de diagnóstico 1, ya teniendo en cuenta algunos apartes sobre el diagnóstico de la lectura de contexto que se hace en el colegio, el sistema, la parte socioeconómica de los estudiantes, cómo viven, con quién viven, es clave y fundamental también para la realización de lo que vamos a ver a continuación. Se realiza una encuesta al docente acompañante para dar respuesta a algunos interrogantes relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas preguntas son: ¿cómo comprende usted el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son las fases en las que trabaja un contenido temático? ¿Qué obstáculos se le ha presentado durante el desarrollo de una clase? ¿Cómo lo solucionó? ¿Qué tipos de estrategias o actividades aplica durante la sesión de clases? ¿Y qué errores cometen los estudiantes durante el desarrollo de la clase? ¿Y cómo esta dificultad se puede arreglar en clases? Teniendo en cuenta estas preguntas que están acá, vemos una gran ayuda a nuestro trabajo como docentes practicantes de la licenciatura en matemáticas, porque nos ayuda a ver de manera más explícita, más directa, los pensamientos del profesor y el entorno escolar, teniendo en cuenta el área. En esta etapa de diagnóstico, cabe recordar que en el documento se encuentra el link donde se ve la entrevista que se hace por medios auditivos del profesor. Luego se hace una etapa diagnóstica 2, pero esta es a los estudiantes, donde se diseña un instrumento de caracterización de la población, donde ya hablamos en la fase inicial cómo viven los estudiantes, cómo ellos cómo viven, con quién viven, con sus abuelos. Hay unos estudiantes que tienen muchos problemas económicos,
y entonces muchas veces encontramos estudiantes en rangos de edades que son diferentes a los grados normalmente que uno conoce. Entonces estas preguntas se le hacen a los estudiantes por medio de una entrevista por medio de Google. Ahora, viendo la problematización del contexto y teniendo en cuenta la entrevista aplicada al profesor asesor de la práctica pedagógica, podemos decir que este proceso de ejercer la docencia en matemáticas es muy importante, porque no solamente se va a enseñar matemáticas, sino a ver el entorno y cómo este afecta también el desarrollo de los estudiantes. El hecho de tomar como punto de partida para la construcción del conocimiento matemático la propia experiencia y la reflexión sobre la misma con el fin de ir avanzando progresivamente hacia niveles más elevados de abstracción y de formalización. En este paso ahora vemos una parte importante de la siguiente etapa del curso, donde en la siguiente fase la guía nos pedía el diseño de 4 secuencias de aprendizaje para abordar los temas de cada secuencia. Entonces estas secuencias cabe recordar que pedían una hora determinada de 2 horas para que se trabajara con los estudiantes en el salón de clase. Entonces, teniendo en cuenta toda la temática que se estaba dando en clases y con ayuda de la asesoría del profesor, pues se hace una secuencia de los mismos temas que ellos van trabajando, lo que es secuencia de cónicas, todo lo que se habla de cónicas. Ya se había hablado previamente de la recta, de la pendiente, y se entra a cónicas y se hace una explicación rápida con algunas actividades que ya hemos visto en los diarios de campo que se enviaron en esta fase. Entonces, en la secuencia número 1 vemos las actividades de cónicas. En la secuencia 2 vamos a ver la circunferencia, toda la parte de circunferencia, que es como una parte importante de circunferencia, todo cómo se habla de circunferencia. Y luego en la tercera secuencia hablamos de la ecuación de la circunferencia y la parábola como última secuencia. Cada una pues tiene sus etapas y sus actividades de inicio. Entonces cabe recordar que esta secuencia para mí fue algo importante, porque aprendí a las actividades de inicio, actividades de desarrollo que están en el medio de la clase, y las actividades de finalización. Aquí vemos como una pequeña muestra, no está todo completo, pero de cómo queda más o menos, o cómo quedó más o menos nuestra secuencia, hablando de cónicas y la explicación que se le hace. Luego se pasa rápidamente a la siguiente, donde vemos la parte de las cónicas, y aquí vemos los DBAs. Aquí en esta parte vemos los contenidos, la finalidad de propósito. Bueno, los DBA los habíamos expuesto en la parte del trabajo, donde está claramente el documento. Aquí solamente vamos a ver en la parte de la secuencia de las actividades que estamos realizando. Vemos otra guía, otra especie de secuencia de la misma temática, de la misma unidad temática, y cómo se va manejando cada una de las actividades en el salón de clase. Por último, vemos también de esta misma parte, de toda esta aplicación, la etapa de implementación, o sea, las secuencias didácticas se realizaron en 2 sesiones. Entonces vemos cómo algunas fotos tomadas de los chicos trabajando en clases con ayuda del profesor asesor. Entonces, para concluir, podemos decir que el proceso de aprendizaje tiene un orden determinado, lo que se va a hacer en el aula, y en base a esto hace recomendaciones para mejorar el proceso. Antes de enseñar nuevos temas es importante hacer un seguimiento después de cada sesión registrada, fortalecer debilidades de los estudiantes. Entonces, de esta manera pues finalizo mi exposición. Muchas gracias.